La maleta temblaba en mi mano. Frente a la puerta de la casa donde había vivido 10 años, me quedaba claro, ya no era bienvenida. Desde la ventana del segundo piso, Sergio, mi esposo, gritaba con voz cargada de desprecio: «Vete, Clara. No tienes derecho a estar aquí. Ya te lo expliqué todo. La cerradura había sido cambiada. El lugar que alguna vez fue mi hogar donde reímos, lloramos y soñamos juntos, ahora me negaba la entrada. Y dentro estaba ella, la amante, la mujer por la que él había destruido todo. Me llamo Clara Ortega, tengo 39 años. Soy diseñadora de interiores. Desde los 25 había trabajado de la mano de Sergio para levantar su negocio de reformas y bienes raíces. Yo diseñaba los espacios, él gestionaba los contratos. Siempre fuimos un equipo, o al menos eso creía. Conocí a Sergio hace 12 años. Era carismático, ambicioso, con ese aire de hombre que siempre sabe lo que quiere. Nos enamoramos rápido. Me pidió matrimonio al año y medio, prometiéndome un futuro de éxito compartido. Durante años construimos mucho juntos, una empresa sólida, una hermosa casa en la ciudad, una red de clientes fieles. Pero había algo que no vi venir: su ambición desmedida y su egoísmo. Todo empezó unas semanas antes de aquella escena en la puerta. Recuerdo perfectamente ese día. Sergio llegó a casa sonriente, con una carpeta bajo el brazo. «Clara, necesito que me ayudes con un trámite temporal», me dijo. «Son documentos para proteger algunos activos de la empresa mientras cerramos un contrato internacional. Es pura formalidad». Yo dudé. No entendía bien de qué se trataba. ¿Qué clase de trámite? Nada grave, amor. Es para que los activos estén a salvo. Solo necesito que firmes como copropietaria para poder mover algunas cosas legalmente. Después todo volverá a su sitio. Había confianza, o al menos aún la había en mí. Firmé. No leí cada página con el detalle que debía. Estúpido error. En las semanas siguientes, Sergio empezó a distanciarse. Llegaba tarde, ocultaba el teléfono, pasaba noches fuera alegando compromisos de trabajo. Yo sentía el vacío crecer, pero no me atrevía a enfrentar la verdad. Hasta que un viernes, al regresar del trabajo, encontré un correo frío, casi robótico. Por razones legales y de gestión de activos, te notifico que a partir de hoy no puedes ingresar a la propiedad. La transferencia ha sido completada. Leí esas líneas una y otra vez sin entender. Corrí a casa y ahí estaba, cerradura cambiada, maletas en la entrada y Sergio en el segundo piso gritándome como si fuera una extraña. Vi pasar detrás de él una silueta femenina envuelta en bata. Era verdad, me había echado de mi propia casa. Y lo peor, con mis propias firmas. No supe cuánto tiempo estuve ahí de pie temblando. Finalmente recogí la maleta y caminé sin rumbo. Terminé en casa de mi hermana Elena. Al abrir la puerta y verme en ese estado, me abrazó sin preguntar. «Pasa. Estoy aquí, Clara». Esa noche lloré como no había llorado nunca. No por la casa, no por los bienes, por la traición, por la ingenuidad que me había costado tanto. Pero cuando el llanto se fue apagando, algo más surgió en mí. No era resignación, era una chispa de fuerza. No iba a quedarme así. No iba a dejar que Sergio se saliera con la suya. Desde ese instante lo supe, iba a pelear. Y lo iba a recuperar todo. Aquella noche en casa de Elena no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Sergio gritándome desde la ventana volvía a mi mente como un latigazo. Ya te lo expliqué todo. Mentira. Lo peor era que en el fondo yo sabía cuándo había empezado todo. El día que firmé esos malditos papeles. Lo recordaba con una claridad hiriente. Era un miércoles cualquiera. Yo acababa de llegar de una reunión con un cliente. La empresa estaba en su mejor momento.
Sergio me recibió con su sonrisa de siempre y una botella de vino abierta. «Amor, tengo buenas noticias», me dijo sirviéndome una copa. «Estamos a punto de cerrar un contrato con una empresa extranjera, pero para proteger los activos, necesito que firmes unos documentos. Es un trámite temporal». Lo miré con escepticismo. «¿Qué tipo de documentos? Nada grave, de verdad. Es para mover algunos fondos de la empresa a nivel contable. Si no lo hacemos, el contrato puede venirse abajo. Es solo para que figuremos como copropietarios de ciertos activos durante un par de meses. Después todo volverá a su lugar». Me mostró la carpeta. Eran al menos 20 páginas llenas de términos legales que no entendía del todo. Mi primera reacción fue de duda. «No sé, Sergio. Tal vez debería revisarlo con un abogado». Su expresión cambió por un instante, pero se recompuso rápido. Se acercó. Me tomó de las manos. «Clara, ¿no confías en mí? Hemos construido esto juntos. Todo lo que tenemos es nuestro. ¿Crees que te haría algo malo?» Sentí un nudo en la garganta. Durante 10 años habíamos trabajado codo a codo. Me había apoyado en mis peores momentos. Habíamos pasado noches sin dormir por sacar adelante la empresa. ¿Cómo iba a desconfiar de él? «Está bien», cedí. «Pero prométeme que es solo temporal». «Lo juro», me dijo besándome la frente. «En cuanto cerremos el trato, todo vuelve a tu nombre». Firmé. Cada página, cada línea, sin imaginar que con cada trazo estaba firmando mi propia sentencia. Después de eso, todo pareció seguir igual, al menos por fuera. Sergio incluso me llevó a cenar para celebrar nuestro gran paso empresarial. Pero luego empezaron los cambios. Pequeños detalles al principio. Reuniones a las que no me invitaba. Documentos que ya no compartía conmigo. Y sobre todo su teléfono, que de pronto se volvió su secreto mejor guardado. «Son clientes nuevos», Clara decía con un tono cada vez más impaciente. Intenté convencerme de que eran solo cosas mías, que el estrés me hacía ver fantasmas, pero el día del correo, cuando leí esas palabras frías, diciendo que no podía entrar a mi propia casa, la venda se me cayó por completo. Todo había sido un plan. Desde el primer papel que firmé, desde aquella copa de vino, desde esas palabras suaves que ahora sonaban como veneno en mis oídos. Trámite temporal. Mentira. Me sentía una tonta, una ingenua, una mujer que había confiado ciegamente en el hombre que amaba, pero también sentía otra cosa, una rabia creciente, una determinación que nunca había sentido antes. Estaba claro que Sergio había jugado sucio. Me había manipulado emocionalmente para que firmara sin pensar. Y ahora me había dejado en la calle, creyéndose intocable. Pero si algo me enseñaron mis padres, y la vida es que nadie es invencible, que siempre hay una grieta en el plan más perfecto. Esa noche, mientras Elena dormía en el cuarto de al lado, abrí mi portátil. Busqué en mis correos, en mis carpetas. Encontré los documentos que había firmado, los abrí con el corazón encogido y empecé a leer. Esta vez palabra por palabra. No entendía todo, pero algo me quedó claro. Había firmado sin asesoría, bajo presión emocional, y eso, legalmente, tenía peso. El primer paso estaba dado. No iba a quedarme llorando. Si Sergio había creído que podía destruirme, iba a descubrir que había subestimado a la mujer que lo había ayudado a construir todo. Me levanté con una decisión clara, iba a luchar y lo iba a recuperar todo. No sé cuántas veces leí ese correo. Estaba sentada en el escritorio de mi hermana en bata, con el portátil abierto y las manos heladas. Por razones legales y de gestión de activos, te notifico que a partir de hoy no puedes ingresar a la propiedad. La transferencia ha sido completada. Eso decía. Frío, sin una gota de humanidad. El remitente Sergio Rivas.
el hombre con quien había compartido 10 años de mi vida. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma de mal gusto. Pero no lo era, no era un mal sueño del que iba a despertar. Mi casa, la que había decorado con cada detalle, la que había pagado a medias, la que habíamos soñado juntos desde que la vimos en aquel catálogo de arquitectura. Mis manos empezaron a temblar. Cerré el portátil de golpe. No podía quedarme quieta. Tenía que ir, verlo, entender. Elena, voy a casa, le dije a mi hermana que preparaba café en la cocina. Clara, espera, no vayas sola. ¿Estás segura? Asentí. No podía explicarlo. Había algo dentro de mí que me empujaba. Quizás una parte ingenua aún esperaba que todo fuera un malentendido. Conduje como en piloto automático. El corazón me martillaba el pecho. Apenas estacioné frente a la casa lo vi. El cambio era brutal. Las cortinas nuevas, un coche deportivo que no era de Sergio ni mío, y lo peor, la cerradura brillante recién cambiada. Tragué saliva. Subí los escalones y toqué el timbre. Nada. Toqué otra vez más fuerte, y entonces lo escuché. «Vete, Clara», la voz de Sergio, dura, cortante. «No tienes derecho a estar aquí». Mi garganta se cerró. «¿Qué estás diciendo? Esta es mi casa, nuestra casa. Quiero entrar. Todo está en regla. Los papeles están firmados. Tú misma lo aceptaste. Ahora vete. No armes un escándalo». La rabia me subió de golpe. Golpeé la puerta con el puño. «Eres un miserable. Me engañaste». No hubo respuesta. Y entonces, desde una de las ventanas del segundo piso, la vi. Ella, la mujer de los rumores que yo me había negado a creer. Rubia, con una bata de seda, sonriendo con suficiencia. Fue como recibir un golpe en el estómago. El aire me faltaba. Me sentí mareada. Retrocedí 2 pasos intentando no caer. Había pasado de ser dueña de mi casa a ser una intrusa en la puerta, expulsada como una desconocida. No sé cuánto tiempo me quedé allí temblando. La humillación ardía más que la tristeza. Finalmente, recogí fuerzas para volver al coche. Conduje de regreso a casa de Elena con las lágrimas corriéndome sin control. Mi hermana me abrió la puerta y me abrazó sin preguntar. «Te lo dije, Clara», susurró. «Ese hombre es capaz de todo». Caí en el sofá derrotada. No por los bienes, no por el dinero. Por la traición. Por la mentira construida día tras día disfrazada de amor. Pero en medio de ese dolor, una chispa seguía viva. Había leído los documentos. Sabía que algo no cuadraba. Y aunque me sentía destrozada, aún quedaba en mí la fuerza que Sergio tanto había subestimado. Miré a Elena a los ojos. «No voy a dejar que se salga con la suya», dije con voz temblorosa pero firme. Ella me tomó la mano. «No estás sola. Vamos a pelear esto juntas». Respiré hondo. El destierro había sido brutal, pero a veces es necesario tocar fondo para encontrar de qué estás hecha, y yo lo tenía claro, iba a pelear. Hasta el final. La mañana siguiente me sentía como si hubiera pasado un huracán por dentro. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena, la puerta cerrada, la amante en la ventana, la voz de Sergio gritando desde lo alto. Pero ya no podía quedarme paralizada. Me levanté decidida. Me preparé un café, el primero que logré tomar en horas, y me senté en la cocina con Elena. «Necesito una abogada. La mejor que podamos encontrar», le dije sin rodeos. Ella asintió. «Conozco a alguien. Se llama Valeria Robles. Trabaja con un despacho especializado en derecho familiar y patrimonial. Es implacable. Ayudó a una amiga en un caso muy parecido. No va a dejar que ese desgraciado te quite lo que es tuyo». No lo dudé. A las 10 de la mañana ya tenía una cita con Valeria. Elena me acompañó. No quería que fuera sola en ese estado. Recuerdo perfectamente cuando entré a su despacho.
Era un espacio sobrio, elegante. Daba una sensación de fuerza, justo lo que necesitaba. Valeria me recibió con una mirada firme y un apretón de manos decidido. Clara, me alegra que hayas venido. Cuéntame todo desde el principio, dijo sacando una libreta. No sé cómo logré narrarlo todo sin romperme. La firma de los documentos, el cambio repentino en Sergio, el correo, la escena frente a la casa, la amante. Valeria escuchaba sin interrumpirme, anotando con precisión cada detalle. Al terminar, me miró con una expresión mezcla de empatía y estrategia. Primero que nada me dijo: quiero que sepas que tienes un caso sólido. Hay muchos elementos que juegan a tu favor. Mi corazón latía con fuerza. Pero firmé los papeles, dije casi en un susurro. Sí, pero lo hiciste bajo presión emocional y sin asesoría legal. Eso se puede probar. Además, tenemos que revisar si la transferencia de activos se completó conforme a la ley. Muchas veces estos trámites temporales que usan como excusa no cumplen con los requisitos legales formales. Sus palabras fueron un alivio. Por primera vez en días, sentí que había una pequeña luz al final del túnel. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Primero necesito que me envíes todos los documentos que firmaste y cualquier correo o mensaje relacionado. También me sería útil cualquier prueba del vínculo entre Sergio y su amante. Eso puede demostrar un conflicto de interés y mala fe. Asentí de inmediato. Los tengo. Y también los correos. Guardé todo. Valeria sonrió. Perfecto. Actuaste bien. Lo que más ayuda en estos casos es tener pruebas claras. Pasamos casi 2 horas más revisando cada punto. Valeria me explicó el proceso. Primero habría que presentar una demanda para anular la transferencia de activos por vicios de consentimiento. Paralelamente, pediríamos medidas cautelares para impedir que Sergio venda o transfiera nada mientras el juicio avanzaba. Cuando salimos del despacho, la sensación era distinta. Sí, seguía sintiéndome herida y traicionada, pero ya no me sentía impotente. En el coche, Elena me miró. ¿Cómo te sientes? Con miedo, admití, pero con esperanza. No voy a dejar que me arrebaten lo que construí. Mi hermana me tomó la mano. Eso es lo que quiero escuchar. Esa tarde me dediqué a reunir todo el material que Valeria me había pedido. Documentos, correos, fotos. Cada prueba era un ladrillo en la muralla que estaba empezando a construir. Cuando envié todo, Valeria me respondió de inmediato. Muy bien, Clara. Tenemos material suficiente para iniciar. Prepárate. Esto no será fácil, pero te aseguro que vamos a pelear con todo. Cerré el correo con un suspiro profundo. Por primera vez en semanas, sentí que tenía un plan, que no era solo una víctima. Era una mujer que iba a luchar por lo suyo, y en el fondo de mi alma, lo supe, Sergio no tenía idea de con quién se había metido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alternaba entre la rabia, la ansiedad y esa chispa de esperanza que Valeria había encendido en mí. Cada mañana me despertaba con el mismo pensamiento: no puedo rendirme. Y cada noche me iba a dormir repasando los documentos, las fechas, cada pequeño detalle que pudiera ayudar. Valeria trabajaba a contrarreloj. Me mantenía informada casi a diario. Sus correos y llamadas se convirtieron en el ancla que me mantenía enfocada. Clara, vamos avanzando. Hay inconsistencias. Te contaré en cuanto tenga algo sólido. Ese algo sólido llegó una tarde lluviosa, apenas una semana después de haberle entregado todo. Recibí su llamada mientras estaba en la cocina, intentando distraerme preparando una sopa. Elena, como siempre, estaba a mi lado. Clara, la voz de Valeria sonaba firme, casi emocionada. Necesitamos reunirnos.
He encontrado algo importante. Mi corazón dio un vuelco. Nos encontramos en su despacho esa misma tarde. Entré con el alma en vilo. Valeria tenía un fajo de documentos sobre la mesa y una sonrisa contenida. He revisado cada línea de los papeles que firmaste, empezó. Y aquí viene lo interesante. La transferencia de activos no está legalmente completada. Me quedé helada. ¿Cómo que no? Pero si me echó de la casa, cambió las cerraduras. Me escribió ese correo como si todo fuera suyo. Valeria asintió comprendiendo mi confusión. Sí lo hizo para manipularte, para quebrarte emocionalmente. Pero en el ámbito legal es otra historia. Verás, para que una transferencia patrimonial de este tipo sea válida, no basta con tu firma en esos papeles. Había que inscribir ciertos cambios en el registro de la propiedad y completar un proceso notarial obligatorio. Y Sergio no lo hizo. Abrió el expediente y me mostró un documento. Aquí tienes el estado actual del registro. La casa sigue figurando como propiedad compartida, es decir, sigue siendo copropietaria legal. Él no puede disponer de ella como le plazca. Sentí que me faltaba el aire. La noticia era tan inesperada como liberadora. Entonces, ¿puedo recuperar mi casa? No solo la casa, añadió con un brillo en la mirada. He revisado también el estatus de los activos de la empresa. La situación es similar. Lo que Sergio intentó fue un montaje. Un fraude emocional para hacerte creer que te había despojado de todo. Pero legalmente su plan es muy débil. Me llevé las manos al rostro. Las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. No de tristeza esta vez. De alivio, de rabia, de fuerza renovada. Valeria me pasó un pañuelo. Clara, estamos en una excelente posición. Vamos a presentar una demanda para anular cualquier efecto de esos documentos y exigir medidas cautelares. Así, impediremos que Sergio intente maniobrar ahora que sabe que vamos en serio. ¿Crees que tenemos posibilidades reales?, pregunté aún temblando. Más que eso. Estoy convencida de que vamos a ganar. Pero necesito que te mantengas firme. Sergio no se quedará de brazos cruzados. Hará todo lo posible por intimidarte. Asentí con decisión. No me importa. No pienso retroceder. Salí del despacho con una mezcla extraña, aún tenía miedo claro. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Cuando llegué a casa de Elena, le conté todo. «Eso es increíble», exclamó abrazándome. «Te lo dije, Clara. Eres más fuerte de lo que crees». Esa noche, mientras miraba la lluvia golpear la ventana, pensé en Sergio, en cómo había planeado cada paso para hacerme caer. Pero ahora sabía algo que él no sabía. Aún su plan estaba lleno de grietas, y yo estaba lista para enfrentarlo. Me miré al espejo. Ya no era la mujer destrozada que había tocado a su puerta días atrás. Era otra, una que iba a pelear, hasta el final. El día que pisé el juzgado por primera vez, no podía evitar sentirme intimidada. Las columnas altas, los pasillos fríos, las miradas de extraños. Era un mundo ajeno para mí, pero cuando vi a Valeria, esperándome en la entrada elegante y segura como siempre, algo dentro de mí se afirmó. No estaba sola, y más importante aún, esta vez iba a pelear con pruebas en la mano. «Vamos a entrar con la cabeza en alto», Clara me dijo mirándome a los ojos. «No le des ese placer a Sergio de verte débil». Asentí, respiré hondo y avancé a su lado. La sala ya estaba llena. Sergio se encontraba en su banco impecable, como siempre traje caro, sonrisa arrogante. Y sentado a su lado, su abogado, un hombre que exudaba la misma soberbia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Sergio me dedicó una media sonrisa cínica, como si estuviera convencido de que todo seguiría saliendo a su favor. Pobre Clara, no sabe en lo que se metió.
Eso parecía decirme con los ojos. Pero él no sabía que yo ya no era la mujer ingenua que había firmado aquellos papeles sin cuestionar, ni la que se había quedado llorando en el sofá de mi hermana. Cuando el juez entró y se abrió la sesión, Valeria tomó la palabra con una firmeza que me llenó de orgullo. Su señoría, venimos a demostrar que la supuesta transferencia de activos realizada por el señor Rivas es nula de pleno derecho por haberse obtenido mediante vicio del consentimiento y sin haber completado el proceso legal exigido. El abogado de Sergio sonrió con condescendencia. Con todo respeto, su señoría respondió. La señora Ortega firmó los documentos de forma libre y consciente. Todo está en orden. Yo sentí la rabia hervir por dentro, pero me mantuve serena. Tenía que confiar en Valeria. Entonces, llegó el momento de presentar las pruebas. Valeria lo hizo con precisión quirúrgica. Primero, mostró los correos donde Sergio me insistía en que todo era temporal y que volvería a su lugar después del negocio. Luego presentó el informe registral que demostraba que la transferencia nunca había sido completada conforme a derecho. Su señoría en este registro explicó la propiedad. Sigue figurando como copropiedad. No hay escritura pública que valide el cambio ni inscripción notarial. Por tanto, el acto es jurídicamente ineficaz. El juez asintió tomando nota con interés. El abogado de Sergio trató de desviar la atención, alegando que había intención de formalizar el trámite después. Pero fue inútil. Las fechas, los documentos y los registros hablaban por sí mismos. Sergio empezó a inquietarse. Su confianza inicial comenzó a resquebrajarse. Lo noté en su lenguaje corporal, los hombros tensos, los dedos tamborileando en la mesa. Pero lo más demoledor vino cuando Valeria presentó los testimonios. Incluyó el de Elena, que relató cómo llegué destrozada a su casa después de ser echada sin previo aviso. También presentó el peritaje psicológico, que demostraba que yo había firmado bajo presión emocional, sin contar con asesoramiento legal, en un contexto de confianza abusada. El señor Rivas aprovechó su posición de poder emocional sobre la señora Ortega para inducirla a firmar documentos que no comprendía plenamente, cerró Valeria. El rostro de Sergio se endureció. Por primera vez se le veía incómodo. Yo lo miré entonces, esta vez sin miedo, sin rabia siquiera, solo con la certeza de que estaba viendo a un hombre que había subestimado a la persona equivocada. Cuando terminó la audiencia, el juez anunció que el veredicto se daría en unos días, pero en el aire ya se respiraba un cambio. Sergio ya no sonreía. Al salir del juzgado, Valeria me miró con una media sonrisa. Lo tenemos, Clara. Prepárate. Esto es solo el principio del fin para él. Yo asentí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un verdadero alivio. No había sido fácil llegar hasta allí, y aún quedaba camino. Pero esa batalla la habíamos peleado con la verdad. Y estaba claro, Sergio no estaba preparado para perder. El día de la sentencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Había pasado la semana en vilo, revisando cada detalle con Valeria, repasando en mi cabeza todo lo que habíamos presentado. Por las noches me costaba dormir. A veces me invadía el miedo, otras la rabia, pero había algo que se mantenía constante, no iba a ceder. Aquella mañana, mientras me vestía para el juicio, me miré al espejo largo tiempo. Me vi distinta, los ojos más firmes, la espalda más recta. No era la Clara que firmó aquellos papeles por amor ciego. Era otra mujer. Cuando llegamos al juzgado, el ambiente era tenso. Sergio ya estaba allí. Su abogado trataba de mantener una conversación casual, pero se notaba la incomodidad. Sergio evitaba mirarme. Yo, en cambio, me senté con la frente en alto. Había aprendido a sostenerle la mirada. No porque quisiera intimidarlo,
sino porque no quería darle el último triunfo de verme quebrada. El juez entró. El murmullo en la sala cesó. Vamos a reanudar la audiencia para la presentación de nueva evidencia aportada por la parte demandante, anunció. Yo giré hacia Valeria. Ella asintió con tranquilidad. Sabía lo que venía. Cuando le cedieron la palabra, Valeria se levantó con su elegancia habitual. Su señoría, como complemento de las pruebas previamente presentadas, queremos aportar un documento obtenido del registro de operaciones de la empresa Rivas Año Ortega. Aquí consta un correo enviado por el señor Rivas a su contadora, en el que admite que la transferencia de activos no fue completada porque, cito, no conviene formalizar nada hasta que la situación con Clara esté cerrada. El juez alzó las cejas. La frase era contundente. El abogado de Sergio protestó de inmediato. Objeción, su señoría. Ese documento fue obtenido sin autorización expresa. Valeria no se dejó intimidar, señoría. La documentación fue entregada de forma voluntaria por la contadora, quien ha confirmado bajo declaración jurada que no se ha vulnerado ninguna confidencialidad, ya que afecta directamente a la demandante copropietaria legal de los bienes. El juez pidió revisar el documento. Hubo unos minutos de tenso silencio mientras lo leía con atención. Yo observaba cada gesto de Sergio. Ya no quedaba rastro de su sonrisa confiada. El color se le había ido del rostro. El hombre que solía moverse con seguridad ahora parecía un niño atrapado. El juez finalmente habló. El contenido del documento es claro y revelador. Se confirma que el proceso de transferencia no fue completado y que hubo intención expresa de manipular la percepción de la señora Ortega respecto a la titularidad de los bienes. Mi respiración se aceleró. Las palabras que había esperado escuchar toda la semana se acercaban. Valeria dio el último golpe. Por tanto, solicitamos que este tribunal declare la nulidad de la supuesta transferencia y restituya la situación patrimonial original a favor de mi representada. El juez asintió. Después de revisar la totalidad de la prueba documental pericial y testimonial, este tribunal considera probado que la señora Ortega firmó los documentos bajo un vicio del consentimiento y sin completar los actos legales requeridos. Se declara la nulidad de la transferencia y se ordena la restitución inmediata de los activos a su legítima titular. El martillo cayó. La sala se quedó en silencio. Yo miré a Sergio directamente, no con odio, no con venganza, sino con la serenidad de quien sabe que la justicia ha sido servida. Su mirada esta vez sí me buscó, y lo que vi en sus ojos no fue rabia ni soberbia, fue miedo, porque en ese momento comprendió que había perdido. Al salir de la sala, Valeria me tomó del brazo. Lo lograste, Clara. Yo aún temblaba. No lo habría hecho sin ti, le dije, pero en el fondo sabía que sí, porque la decisión de pelear, de no rendirme, la había tomado yo. Y ese era el verdadero triunfo. Mientras caminábamos por el pasillo del juzgado, sentí que algo dentro de mí se liberaba. No era solo la recuperación de mis bienes. Era mucho más. Había recuperado mi voz, mi fuerza, mi vida. Salir del juzgado aquel día fue como soltar una mochila que había cargado durante meses. La sentencia era clara. La casa, los activos y el negocio volvían a ser míos. No fue un proceso inmediato. Hubo trámites, nuevas firmas, oficiales judiciales que supervisaron cada paso para garantizar que Sergio no pudiera maniobrar en el último momento. Pero cada documento que firmaba, cada sello que estampaban a mi favor, era una victoria que saboreaba como nunca. Sergio intentó resistirse, claro. Su abogado presentó recursos, apelaciones. Pero el fallo era sólido. Y además, ahora él
y su amante eran el centro de atención pública. Los medios locales se habían hecho eco del caso. No tardaron en aparecer titulares. Empresario intenta despojar a su esposa de sus bienes mediante fraude. Los clientes de la empresa no tardaron en reaccionar. Algunos cancelaron contratos, otros exigieron explicaciones. Su amante, que había disfrutado de la casa durante semanas, desapareció en cuanto la presión mediática se volvió insoportable. Yo, en cambio, elegí mantenerme en silencio. No por debilidad, sino por estrategia. Mi prioridad era otra: reconstruir mi vida. Cuando por fin volví a mi casa, fue un momento indescriptible. Recorrí cada habitación. Toqué cada mueble, cada cuadro que había escogido con tanto cariño. Las paredes parecían hablarme. No como antes, cuando cada rincón me recordaba la traición. Ahora era distinto, sentía que de verdad volvía a ser mía. Pero no quería detenerme allí. Lo que había vivido me había cambiado para siempre. Me reuní con Valeria días después. Quiero relanzar el negocio, le dije, bajo mi nombre, con un nuevo enfoque. Ella sonrió. Eso me encanta, Clara. Es el mejor mensaje que puedes dar, que seguiste adelante. Así nació Ortega. Espacios, una firma renovada de diseño y reformas. Quería que llevara mi apellido, porque ahora entendía que mi trabajo, mi esfuerzo y mi identidad no le pertenecían a nadie más que a mí. Me rodeé de un equipo nuevo, gente honesta, talentosa. Algunos antiguos clientes regresaron al saber que yo estaba al mando. Otros nuevos se interesaron tras conocer mi historia. No fue fácil. Hubo días de dudas, de fatiga, pero cada proyecto que cerraba, cada espacio que transformaba, era una prueba de que había salido más fuerte. En ese proceso, conocí a muchas mujeres que habían pasado por situaciones similares. Algunas me escribían por redes sociales, otras se acercaban en eventos. Tu historia me dio el valor para dejar una relación tóxica, me dijo una joven en una charla. Esas palabras me conmovían más que cualquier contrato. Decidí entonces crear un pequeño espacio online, Mujeres con Voz Propia, un foro donde compartíamos experiencias, consejos legales y, sobre todo, apoyo emocional. No era un trabajo remunerado, pero era el que más satisfacción me daba. Pasaron los meses, y entonces llegó el día más simbólico de todos, la inauguración oficial de Ortega Espacios. El salón estaba lleno. Familia, amigos, colegas antiguos y nuevos clientes. Elena, siempre a mi lado, me tomó la mano antes de que subiera al estrado. Mírate, Clara susurró. Eres otra mujer. Sonreí. Lo sabía. Cuando tomé el micrófono respiré hondo. Miré a todos los presentes. Hace un año comencé. Creí que lo había perdido todo. Hoy entiendo que lo que realmente importa no son las paredes ni los papeles, sino la fuerza que llevamos dentro. Gracias a todos los que me apoyaron. Este nuevo comienzo no es solo mío, es de todas las mujeres que luchan por lo que es suyo. Los aplausos llenaron la sala. Yo sentí que por fin el ciclo se cerraba. Esa noche, ya en casa, me preparé un café y salí a la terraza. El cielo aún estaba oscuro, el amanecer apenas asomaba. Me senté la taza caliente entre las manos. Miré el horizonte y sonreí. Ya no era la mujer que firmaba sin preguntar. Ahora era una mujer que sabía luchar por lo suyo. Y ese, pensé, era el mayor triunfo de todos. Te encantan las historias llenas de emoción, drama y giros inesperados. Entonces, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia que te haga reflexionar, emocionarte o quedarte sin palabras. Cada día, una historia solo para ti.